Hola mis amigos y amigas, señor, señora, hermanas y hermanos, usted y ustedes que me están viendo a través de este video. Yo soy su amigo Dr. Carlos, investigador médico y noticiero. Pero ustedes preguntarán cómo es que un médico va a hacer noticia. En realidad soy médico cristiano, seguidor de Jesús, y todo cristiano en el mundo tenemos una misión que Jesús nos ha dado. Y nos dice en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 2, nos dice: id, predicad el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Por eso es mi deber como médico cristiano, seguidor de Jesús, defender la salud y ayudar a mis hermanos, a mis prójimos que padecen con tantas enfermedades que hay en estos tiempos finales por alimentarse equivocadamente y llenarse de muchas enfermedades por ignorancias. Por eso hoy quiero contarles una noticia nunca antes visto. Una noticia muy importante que lleva por título: ¿en qué estado de maduración de fruta debemos comer? Apreciados amigos, señor, señora, ¿sabes por qué lo hago estos videos? Porque justamente en estos tiempos finales están sucediendo cosas que no deberían suceder, pero le están sucediendo. Cerca a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo están pasando muchas cosas. Hay instituciones que están decomisando fruta a los pasajeros que transportan, que llevan su fruta para alimentarse y comer y así cuidar su salud, pero hay instituciones que están dedicándose a decomisar fruta a los pasajeros, diciendo que con la mentira que la fruta se convierte en mosca, en plaga, la mosca de la fruta. Estos productos, señor, son restringidos por ser portadores de la plaga mosca de la fruta, por lo tanto van a ser comisados, no es permitido el ingreso. En el caso de los pasajeros que van al norte del país en busca de turismo, el procedimiento es más sencillo y apenas dura 5 minutos. Estos son invitados a dejar sus equipajes en este moderno escáner que detecta al instante la presencia de materia orgánica. Estos productos, señor, son restringidos por ser portadores de la plaga mosca de la fruta, por lo tanto van a ser comisados, no es permitido el ingreso. Recuerda, no lleves fruta en tus equipajes. Contigo mantendremos al Perú libre de plagas. Cuando las personas llevan así frutas de esta manera, plátanos, o sea naranja, sea guava, sea piña, cualquiera que sea de las frutas, se quedan en el camino. O sea, ya no puedes llevar más allá de estos controles porque les van a quitar frutas, diciendo la mosca de la fruta y las frutas se convierten en mosca. En realidad no es así, por eso los hago este video, el segundo video, para que ustedes sepan cómo es que, en qué estado de fruta debemos comer. En vez de enseñar estas cositas muy importantes, estas instituciones empiezan a decomisar, empiezan diciendo hay que erradicar las moscas, hay que erradicar las plagas, pero erradicando las frutas, decomisando, quitando todo, y así de esa manera van a erradicar las moscas y las plagas. En realidad así no es la manera de erradicar las frutas, porque al contrario, las moscas van a aparecer más, porque ¿qué harán con las frutas quitadas? Simplemente lo echan en el tacho de basura y de eso, en realidad, como les expliqué en primer video, cuando estas frutas son desechadas, entonces las frutas se pudren y ahí es donde las moscas vienen, donde las moscas paren sus huevitos y de ahí aparecen microbios y bacterias y de ahí aparecen muchas plagas. Y otro puede ser también de los desperdicios que se deja en la casa, en los rincones. Entonces cuando los desperdicios sea de verduras, sea de tubérculos, etcétera, etcétera, va a empezar a pudrirse. Entonces de ahí vienen las moscas, ahí empiezan las enfermedades. La pregunta es: ¿en qué estado de maduración de fruta debemos comer? En su punto exacto. Apreciados amigas y amigos, señor, señora, Dios es tan bueno y tan maravilloso de darnos tantas variedades de frutas, tantas variedades de verduras, tantas variedades de semillas, para que nosotros escojamos diferentes alimentos, para que nosotros comamos así. No es que Dios nos dijo, ¿sabes qué? Cómete una sola cosa. No, Dios nos ha dado muchas cosas para que nosotros divertirnos alimentándonos sanamente. Nos dice en la Biblia, en Génesis 1:29, dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Y toda la bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.
Apreciados amigos, hasta el día de hoy algunos animales siguen obedeciendo la ley de Dios comiendo plantas, pero algunos animales no siguen la obediencia a Dios. Algunos seres humanos seguimos obedeciendo el mandato de Dios, pero algunos seres humanos se han descarriado de los caminos de Dios. Por eso es que hay muchas enfermedades en estos tiempos finales, simplemente por haber descuidado los conocimientos de Dios, simplemente por haberse alejado de la alimentación correcta. El mandato de Génesis 1:29 fue la alimentación correcta para cada ser humano. La pregunta sería, ¿por qué es importante comer las frutas en su punto exacto? Es para no enfermarnos nunca. La pregunta es, ¿sabían ustedes en qué estado de maduración de frutas debemos comer? Bueno, les voy a mostrar en estos momentos para que ustedes conozcan. Ya, aquí tenemos en primer lugar las bananas. Las bananas deberían estar así como está aquí. Pero hay personas que ya se alimentan cuando el plátano está muy negreado, muy suave, muy aplastándose. Y ya se alimentan así diciendo que no, las frutas se me va a perder, que no me cuesta mi plata. Entonces es peligroso comerse de esta manera las frutas cuando ya las frutas están pudriéndose. Pero cuando está así es una medicinal, es nutrición para nuestro organismo. Jamás te vas a enfermar porque estos son los alimentos que Dios ha dejado para nosotros. Pero si te comes estas bananas podridas va a ser otra cosa. Tenemos también acá la piña. Entonces, como ustedes ven acá la piña, pero esta piña le compré por un sol. En realidad esta piña no me sirve para nada. La pregunta es ¿por qué? Porque esta piña ya está pasado de maduración. Acércalo un poco. Entonces esta piña ya está pasado de maduración porque como usted ve ya están hundiéndose. Hasta el dedo puede ingresar, ¿no? Entonces ya sale su agüita. Pero hay personas que dicen, bueno, ya dame señora, véndeme esta piña, quiero llevarme. Entonces en la casa que lo hacen, lo cocinan, lo toman como agua de tiempo. Pero esta manera de frutas es muy peligrosa para la salud y les voy a explicar más adelante. Así como ve. Entonces la piña no debe estar así saliendo su agua, ni tampoco debe estar hundiéndose. Y es muy peligroso. Aquí tenemos la otra piña. Entonces esta piña no sale ni agua, pero en realidad ya se ve pintoncito. Ya se ve pintoncito. Y esta piña sí es muy agradable, es muy saludable para la salud. Pero si usted se come la piña muy verde, también es muy peligroso. Porque cuando usted se come la piña muy verde en el estómago tiene que madurar. Y si no madura la piña en el estómago va a causar otra cosa, otros cambios en nuestro organismo. Por eso hay que saber las frutas en qué estado de maduración debemos comer. En su punto exacto, si nosotros nos pasamos de punto exacto, puedes adquirir muchas enfermedades y esto les voy a explicar más adelante. Y ustedes se van a enterar muchas cosas, ni siquiera los médicos les dijeron, ni siquiera los nutriólogos quizás no les comentaron, quizás ni siquiera los investigadores hoy en día en el mundo les explicaron de esta manera. Pero aquí en este video les voy a explicar todo. Así es que por eso siempre acompaño a este video y comparten este video a todas las personas. Quizás este video les puede chocar a muchos científicos, a muchos médicos, a muchos nutriólogos, porque no les conviene enseñar cómo alimentarse para vivir sano, porque a ellos les conviene es que las personas vivan enfermas y de esa manera puedes visitar a sus consultorios, consumir sus medicamentos podridos. Eso es lo que les encanta a ellos, eso es lo que le conviene a ellos, porque a ellos no les conviene enseñarse, bueno, te vas a comer esta manera de fruta para que estés saludable, no te comes tan verde ni tan maduro como acá les mostré en esta manera. Esto trae enfermedades. Esta fruta en su punto exacto trae salud y esta piña podrida te trae enfermedad. Es como comerse basural, lo que usted deja en tacho de basura, su basural que recoge, agarra usted de ahí y se come esas basuras. Entonces es como comerse ese cuando la fruta ha pasado de maduración y ya está podrido. Está podrido y sale ya agua de estas frutas. Igual manera de los plátanos, igual manera, etcétera, etcétera, va a pasar de esa forma.
Bueno, ahora sí, como ya les mostré cuáles son las frutas en su punto exacto, cuáles son las frutas ya pasado, ahora sí vas a ver muchas cosas que ustedes no han llegado a saber y ustedes que no han llegado a escuchar quizás ni por las noticias. Vamos a ver cuál es la consecuencia por comerse las frutas en su pasado de maduración. Hay dos graves consecuencias que puedes obtener por comerse las frutas en su pasado de maduración. 1. Las múltiples enfermedades. Ojo, las múltiples enfermedades. 2. Adquirir la drogadicción y la alcoholización por comerse las frutas en su pasado de maduración, como les expliqué. Cuando usted se come esta fruta en pasado de maduración, simplemente va a adquirir alcoholización y drogadicción por comerse fruta podrida o basurales que has recogido del tacho de basura. Por comerse vas a adquirir drogadicción y alcoholización. Bueno, así les explico para que entiendan ustedes, porque si no, no me van a entender. Si yo hablo como los médicos, como esos grandes investigadores les voy a hablar, no van a entender nada. Van a pasar 50 años explicando y nunca van a entender. Entonces yo tengo que decirle, ustedes recogen el basura del tacho de basura y si coman, entonces va a producir alcoholización y drogadicción. Así van a entender en pocos segundos y un minuto. Usted va a ser un gran científico y va a ser mejores científicos de estos personajes del mundo entero. Pero no se confundan con las frutas sanas y con las frutas podridas. Ambos son diferentes. Aquí les mostré la fruta podrida, la fruta sana. Estas no te afectan, no te enferma. Más al contrario, te va a fortalecer, te va a nutrir y te va a sanar de muchas enfermedades estos alimentos. Sea banana, sea piña. Pero esta ya lo que ha pasado, en vez de curarte te va a enfermar más. Entonces muchas veces vas a decir, Dios mío, ¿por qué me castigas? ¿Acaso Dios te dice, bueno, hijito, cómete fruta podrida? No, Dios no te dice eso. Dios lo que te dice es, siempre te aconseja cosas buenas. Por eso Dios siempre en su palabra, Dios te aconseja. ¿Sabe qué es lo que te aconseja Dios? En Proverbios 23:1 te dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. En otras palabras, investiga bien los alimentos que vas a comer, lo que está frente de ti, lo que te sirven. Investiga, piensa, analiza si está mal. Si está mal, quizás te han dado unas frutas podridas. ¿Sabes qué, amigo, señor? Cómete esta fruta, te regalo, te invito. Y te vas a comer ignorantemente. Entonces, investiga, dice la palabra de Dios en Proverbios 23:1 hacia adelante. Y si tienes gran apetito, pon cuchillo a tu garganta. En otras palabras, absténgate de los alimentos que te van a enfermar tu salud, que te van a dañar tu salud. Pero si te dan las frutas sanas como esta, entonces no lo deseches. Entonces, gracias amigo, porque tú has visto cómo están las frutas, te vas a comer con esa alegría, con ese amor, agradeciendo a Dios por todas las creaciones que nos da cada día. Hoy en este video les voy a explicar la primera parte de las múltiples enfermedades. De la segunda parte les voy a explicar en el segundo video la drogadicción y la alcoholización por comerse las frutas. Les voy a explicar en el siguiente video, así es que vayan a visitar el siguiente video. En esta parte les voy a explicar la primera parte, las múltiples enfermedades por comerse las frutas en su pasado de maduración. Bueno, entonces comenzamos. ¿Cuáles son las múltiples enfermedades por comerse las frutas en su pasada maduración? Bueno, no he comprado muchas frutas, pero que en realidad hay que invertir más dinero. Y bueno, pues simplemente para desechar. Pero como ya les estoy explicando aquí cuáles son las frutas pasadas, frutas sanas, saludables para la salud. Y esto es para enfermar y esto es para sanarse. Les voy a explicar cuáles son las múltiples enfermedades. Uno de ellos es la fiebre. Otro dolor de cabeza. Otro vas a tener náuseas, vómitos, diarreas, calambres, tifoidea, dengue. Vas a tener parálisis. Y otro, cuando te comes te vas a llenar de gusanos, de bacterias, de gérmenes, de microbios, de virus, etcétera, etcétera. Y cuando usted te vas al médico, seguramente te va a decir, tienes VIH, el SIDA, porque estás lleno de gusanos, lleno de bacterias. Bueno, tienes VIH, el SIDA. Entonces sus palabras se van a convertir en virus y te vas a morir pensando y preocupando.
Entonces no es que, bueno, los gusanos que tienen esto, no es pensar que tienen VIH-Sida, son tonterías de los científicos que realmente dicen que el VIH-Sida existe. En realidad la palabra de Dios en ningún momento dice que, bueno, existen las enfermedades, sino que los seres humanos lo crean, lo transforman, lo inventan enfermedades por descuido, por desconocimiento. Así como aquí le estoy mostrando, usted si come esta fruta podrida, vas a generar muchas enfermedades, vas a crear muchas enfermedades. Pero si usted come frutas sanas en su punto exacto, te vas a sanar de enfermedades que llenaste en tu cuerpo, te vas a curar y te vas así cada día mejorar. Y es triste, apreciados amigos, señora, algunas personas en estos tiempos finales, en este mundo, algunas personas culpan a Dios, diciendo: Dios mío, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me das muchas enfermedades? Apreciados amigos, ¿acaso Dios le dice: cómete esta fruta podrida? Bueno, y yo te estoy dando. Dios no te dice, Dios siempre te dice: examina bien, como dice en Proverbio 23:1, examina, analiza la fruta para que comas antes que comas. Analiza bien, si está mal, pon cuchillo a tu garganta, absténgate de los alimentos. Dios no te dice: ¿sabes qué? Cómete. Y ahora por mi culpa estás enfermo. No, el ser humano tiene la culpa por alimentarse alimentos en su estado de pudrición. Algunos se comen comidas guardadas de un día para otro, para tercer día, cuarto día, quinto día. Y por no perder los alimentos podridos están comiendo y después echan la culpa a Dios. Y esto es lo más triste para el ser humano. Esto no debería suceder. Y algunos lo guardan la carne para 1 año, para 2 años, para 3 años. Comer alimentos podridos. Y esto deberían enseñarlos verdaderamente los médicos, en realidad, que aman la salud, deberían apoyarnos, pero en realidad no quieren apoyarnos. Ahora les voy a presentar un escrito de un profeta. Los escritos de un profeta de Elena G. White, que habla acerca de las enfermedades. La pregunta es: ¿por qué es importante utilizar los escritos de los profetas? Es para que nosotros avancemos y progresemos en el campo del conocimiento, porque es confiable confiar en un profeta que confiar en las personas que ni siquiera conversan con Dios, ni siquiera lean la Biblia, ni siquiera estudian la Biblia. Quizás estudian en otras universidades, pero en la universidad de Dios, que es la Biblia, no estudian. Entonces es importante creer nosotros como personas, creer en los profetas, porque ellos están en contacto con Dios y Dios le comunica directamente las enseñanzas, las salidas y las soluciones para el ser humano cuando el ser humano busca a Dios. Vamos a ver antes qué nos dice Dios acerca de los profetas. Veamos en el libro de Segunda de Crónicas 20:20 nos dice: creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Entonces la palabra de Dios dice: si ustedes creen en Dios, vas a estar seguro. Así es que cuando nosotros creemos en el mensaje de Dios, creemos en la palabra de Dios, vas a estar seguro. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuándo nosotros vamos a prosperar? Cuando nosotros creemos en los escritos de los profetas, cuando nosotros buscamos los escritos de los profetas. Entonces la pregunta es: ¿por qué el mundo no progresa? ¿Por qué los médicos no progresan? ¿Por qué quizás muchas personas que le gustan la alimentación no progresan? Es porque no creen en la palabra de Dios, no creen en los escritos de la palabra de Dios. Entonces es por eso cada día el ser humano con más enfermedades, con múltiples enfermedades incurables que los médicos ya no pueden curar, porque ellos mismos, el conocimiento propio del ser humano sin la intervención de Dios es difícil. Cada ser humano, nadie puede curar a las personas enfermas con enfermedades si la persona no confía en Dios, no cree en Dios, no lee la Biblia, no investiga y no hace caso a Dios. Entonces jamás podrá curar, aunque por más que le ruegas, aunque lo pagas 1.000 millones de plata, jamás te va a curar la persona, porque esa persona no está instruida directamente por Dios. Entonces, ¿quién lo que da solución a las personas enfermas? Es Dios, no solo a través de su poder, sino también a través de su palabra. Por eso nosotros creemos en los profetas. Vamos a ver entonces los escritos de este profeta. Nosotros los adventistas tenemos un libro llamado Espíritu de Profecía, que nos habla acerca de muchas causas de las enfermedades.
Se llama este libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 366, párrafo 2, nos dice de la siguiente manera. Las legumbres y las frutas bien preparadas en su correspondiente estación serán benéficas. Entonces, cuando las frutas, cuando dice tanto las legumbres y las frutas, cuando están bien preparadas o cuando están en su punto, es benéfica para nuestra salud en su estación. Cuando ya pasan las frutas de su punto de maduración, su punto de estación, entonces ya no sirve. Entonces, ¿qué nos dice el profeta? Tiene que estar en su punto exacto según su estación de cada, sea legumbre, sea fruta, sea verdura, sea etcétera, etcétera, semilla, en su punto exacto de estación, en su punto exacto de maduración. Serán benéficas si son de mejor calidad y que no muestren menor seña de podredumbre. Entonces la palabra de Dios dice, las frutas no deben mostrar una seña de podredumbre. ¿Qué pasaría si muestra la seña de podredumbre? La persona dice, sino que son sanas, completamente libres de toda enfermedad y corrupción. Cuando la fruta es sana, no ha pasado de maduración, entonces completamente libre de toda enfermedad. Pero si la fruta esta parte izquierda, entonces está en estado de descomposición, está en podredumbre, dice el profeta, va a causar muchas enfermedades. Mira, ¿qué es lo que dice? Sigue diciendo. Mueren más personas de lo que nos imaginamos por comerse frutas y legumbres en estado de descomposición que fermentan el estómago y producen envenenamiento de la sangre y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué mueren más personas? Es por comerse frutas en su pasado de maduración, en estado de descomposición, así como ya la fruta ha pasado de maduración, sea plátano, sea naranja, sea mandarina. En otras palabras, si te gusta comer frutas, come las basuras que guardas todos los días de tu casa y un tacho, cómete sacando. Entonces, si te gusta comer de esa manera, pero esta manera de alimentación te va a enfermar sí o sí. Pero si eres algo habiloso, curioso, vas a comerte las frutas sanas, sea mandarina, naranja, plátano, verdura, cereal, etcétera, etcétera, lo que sea, lo que te gusta, pero en punto exacto, haciendo caso a la palabra de Dios, siempre examinando, analizando. Bueno, preciosos amigos, quiero rectificarle un párrafo que les hablé acerca de la mosca de la fruta, porque aparecían las moscas, porque aparecían las plagas. Voy a rectificar este párrafo o esta frase del profeta Elena White, que está en Ministerio de Curación, página 210. Dice, cualquier forma de desaseo fomenta la enfermedad. Entonces el desaseo, la suciedad, ¿qué va a pasar? Fomenta la enfermedad. Los moscas, los gérmenes mortíferos abundan en los rincones oscuros y descuidados. ¿Dónde aparecen las moscas? Donde hay basural, donde hay desperdicio, donde hay pudrición. Allí no es que las frutas se van a transformar, sino que cuando las frutas, cualquier desperdicio va a pudrir, va a aparecer las moscas. En los desechos pútridos, en la humedad, los hongos. ¿De dónde aparecen los hongos? De la humedad. No se toleren cerca de la casa los desperdicios, las verduras ni los montones de las hojas caídas que se pudren y vicien el aire libre. Entonces, hasta de las hojas, cuando las hojas están amontonadas en un lado, un rincón, un canto, empiezan a pudrirse. Entonces, en esa putrefacción van a venir las moscas y va a haber los gusanos, y de ahí van a aparecer las enfermedades. No debe haber tampoco dentro de la casa cosas sucias o descompuestas. El profeta nos aconseja que no debes dejar tu basura dentro de la casa. En las ciudades consideradas plenamente sanas, más de una epidemia de fiebre se debió a unas sustancias pútridas toleradas alrededor de la casa de algún propietario negligente. Entonces, por más que una ciudad sea completamente sana, pero si deja sus desperdicios, esta persona es negligente de botar las basuras, entonces se va a enfermar de una epidemia. La pregunta es, ¿qué significa epidemia? Vamos a ver qué significa epidemia. Epidemia significa enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar durante un mismo periodo de tiempo, o sea, pestes a toda la familia, a toda la comunidad. Entonces, ¿de dónde? Entonces, ¿qué significa epidemia? Epidemia es que puede atacar esta enfermedad a muchas personas a muchas personas de la familia, la comunidad que vive cerca por ahí, cuando hay un desperdicio grande, cuando hay un basural grande.
Entonces de eso va a aparecer más, va a aparecer moscas, gusanos y bacterias. Entonces esto puede dar una epidemia. Muchas personas pueden enfermarle. Pero como les dije, les van a darles fiebre, diarrea, mareos, vómitos, etcétera, etcétera. Entonces no es que porque quizás tiene otras cosas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia. ¿Por qué la gente muere en estos tiempos finales? La Biblia nos dice en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Se nos dice de la siguiente manera: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste la ley de Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces la Biblia nos dice, el ser humano padece de enfermedad por falta de conocimiento. A veces no sabe qué comer, qué no comer, cuándo comer, cuánto no comer. Entonces no sabe, y por eso es que la gente, el ser humano, cada día dice, el ser humano se pierde, se muere por desconocimiento. 2. El ser humano muere por desechar los conocimientos de Dios, al no importarles la Biblia, al no importarles la palabra de Dios, al no importarles el conocimiento de Dios. La Biblia es olvidada y puesta y abandonada en algunos rincones de la casa. Algunos hasta les aburre leer la Biblia, algunos se molestan cuando se le habla de la palabra de Dios. Por eso el ser humano, por haberse olvidado de la ley de Dios, se ha olvidado de la alimentación correcta de Génesis 1:29. El ser humano anda en oscuridad, no sabe qué comer, ni cuánto comer, ni cuándo comer. El hombre vive en desconocimiento, lleno de enfermedades. La Biblia nos dice en Isaías capítulo 1 versículo 6, ¿cómo está el ser humano? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo está el ser humano? Está podrido, así como esta fruta podrido, está podrido desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, por comer, por desconocimiento, por no saber alimentarse, por no saber investigar, por no ponerse de su parte, como dijo el profeta Salomón: cuando te sientes a comer, investiga bien, analiza bien antes de comerte, si no, absténgate de los alimentos que te pueden hacer daño. Entonces por eso el ser humano está podrido, como las frutas podridas, como los desperdicios podridos, desde la cabeza hasta los pies, y los médicos están podridos de igual forma, y un podrido no puede curar a otro podrido porque ambos están podridos. Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer al hoyo, porque si los médicos te dicen no hay cura para tal enfermedad, no hay cura para diabetes, no hay cura para cirrosis, no hay cura para leucemia, no hay cura para esquizofrenia, no hay cura para Parkinson, no hay cura para miopía iridal, etcétera, etcétera, no hay cura. Entonces, si los médicos están ciegos, no hay cura. Entonces, te dice, bueno, pues si usted está enfermo desde los pies hasta la cabeza, no hay cura. Entonces, si un ciego te dice, bueno, pues vaya a tu casa, no hay vuelta que dar, come, bueno, te queda tantos días de vida y te vas a morir. Y bueno, así no. Entonces Jesús tenía razón de decir, si un ciego guía a un ciego, ambos se irán al hoyo. Así también hay muchos médicos que mueren, médicos famosos que pasan por la noticia que dicen que se han muerto con leucemia, que se han muerto de una cosa, con próstata, etcétera, etcétera. Es igual como a cualquier persona que se alimenta. Ellos también se alimentan de la misma forma, de alimentos guardados, de alimentos podridos, de alimentos que tienen conservas, los embutidos de la carne que están guardados por tiempo, que tienen microbios, bichos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso están enfermos. Es triste la situación de estos tiempos finales. Seguimos, apreciados amigos. ¿Sabe por qué Dios no puede hacer nada? Por cuando la persona muchas veces dice, bueno, yo voy a hacer mi vida, yo quiero hacer como yo quiera, pero no como Dios quiera. Entonces, en estos casos, Dios no puede hacer nada. ¿Sabes por qué Dios no puede hacer nada? Porque Dios nos dio a cada ser humano un libre albedrío, libre de decisión, libre de elección. Usted puede elegir y tú tienes que decidir. Dios no puede elegir por ti. Pues una cosa sí te aconseja, muy interesante: no te alejes, no te vayas, quédate conmigo, observa mis mandamientos, practica mis palabras. Entonces eso sí te dice, pero no te obliga, no te dice que usted tiene que quedarse. No, Dios no te obliga. En Deuteronomios 30:15 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte, el mal.
Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, apreciados amigos, es así. Dios no te obliga una cosa, te dice, anda en mis caminos, no te vayas, para que tengas vidas, para que tengas salud, para que donde estés, donde vayas, en cualquier tierra que habites, estés excelente, magnífico, sano. No te alejes de mis mandamientos, de mis decretos. Apreciados amigos, la gente se muere en corta edad es porque ellos mismos decidieron, porque ellos mismos se alejaron de Dios. Si alguna vez la humanidad se pierde por la eternidad, no es porque Dios lo quiso, sino porque ellos mismos lo buscaron, porque ellos mismos se alejaron de Dios. Entonces en ese caso Dios no puede hacer nada, pero en realidad Dios te ama. Pero aún así usted puede decidir de alejarte de Dios. A veces muchas personas viven enfermos, quizás allá lejos de la ciudad, lejos de Dios, están sufriendo, clamando a Dios. Dios te ama. Por más que usted se aleja, por más que usted se vaya, Dios te ama, te sigue amando. Nos dice en el libro, en la Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Volveos, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué queréis morir, oh casa de Israel? Así es la palabra de Dios. Vuelvan, apreciados hijos, apreciados mis creaciones, mis preciosuras, regresen. Entonces, por más que se han alejado, así Dios nos ama. No quiere la muerte del pecador, no quiere la muerte del transgresor. Apreciados amigos, si usted se ha alejado de Dios, si usted se ha olvidado de Dios, vuelve, busca a Dios, busca en oración. Dios te espera con sus brazos abiertos. Si usted regresa, Dios hará fiesta por ti. Porque nos dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 10, nos dice, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así es, apreciados amigos, cuando una persona se arrepiente de su ignorancia, de su equivocación, de su alejación de Dios, Dios hará fiesta por ti. En San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo en él crea, mas no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces así es nuestro Padre Celestial, así es su Hijo, es Dios de amor, tanto el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo que está en esta tierra, ayudándonos a entender y así también entender y explicar y compartir su palabra con la ayuda de él. Entonces Dios siempre es un Dios de amor, siempre que nos ayude en diferentes partes, diferentes cosas a entender. También si nosotros pedimos perdón a Dios, tenemos, dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pecáis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué la Biblia nos habla de esta manera? ¿Por qué nos dice hay un abogado? Es porque nos encontramos precisamente en un juicio, mis apreciados hermanos. El ser humano está enjuiciado por transgredir las leyes físicas, por transgredir las leyes alimenticias, por transgredir las leyes morales, por transgredir las leyes psicológicas, como dicen hoy en día los médicos. Dicen, tienes una enfermedad incurable, entonces su palabra se convierte en un virus, en una enfermedad, la persona se muere pensando, preocupando. Entonces eso se llama un pecado psicológico. Hay muchas personas en el mundo, millones de personas fallecen por enfermedades psicológicas porque le dijeron quizás no hay cura. Apreciados hermanos, para toda enfermedad hay cura. Cuando Jesús estaba en esta tierra no había enfermedad que eran incurables, todo eran curables, Jesús lo curó. Entonces así los discípulos también, Dios le dijo, id, predicad el evangelio, a sanar a los enfermos. Después de Jesús, los discípulos empezaron a sanar a los enfermos. Entonces en estos tiempos finales también Dios tiene un pueblo, y ese pueblo que se llama adventista, que tiene un profeta, que tiene una Biblia. Entonces a través de sus profetas, a través de la Biblia, entonces Dios transmite el consejo, la solución, sea tanto salvación para vida espiritual, salvación para la vida física, salvación es salir de las enfermedades a través de su palabra de Dios.
Apreciados amigos, dice la palabra de Dios, el ser humano se siente enjuiciado en estos tiempos finales. En este juicio hay 3 juicios, mis apreciados amigos, 3 juicios. El primer juicio se llama el juicio preadvenimiento. El segundo juicio se llama el juicio comprobativo. El tercer juicio se llama el juicio ejecutivo. Apreciados amigos, nos encontramos justamente en el primer juicio, en el juicio preadvenimiento. Preadvenimiento significa antes de la segunda venida de Cristo en las nubes. En este juicio hay abogado, hay perdón, hay salvación. Nosotros podemos pedir, nosotros podemos arreglar nuestras vidas, nosotros podemos adquirir conocimiento a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Podemos aprender muchas cosas y podemos estar preparándonos para la vida eterna en este juicio preadvenimiento antes de la segunda venida de Cristo. Y nos dice también en San Juan 3, 16 al 19, en el libro de Hebreos capítulo 9 y versículo 24, primera de Juan capítulo 2 versículo 1, y este juicio se lleva a cabo bajo las leyes de Dios, nos dice en Santiago 2, 12, primera de Pedro 4, 17 al 19, Daniel 7, 9 al 10, y este juicio de perdón, apreciados amigos, se terminará justamente cumplidos los 6,000 años. Cuando los 6,000 años se cumplen, este juicio se terminará. Ya no habrá abogado, ya no habrá quien te defienda, ya no podrás, perdóname, me arrepiento. No habrá nada, se habrá terminado. Porque Jesucristo pasará de ser abogado a juez, y como juez ya no podrá perdonar a nadie, simplemente ejecutará. Pero esta ejecución para los impíos es en otra forma. En el tercer juicio se llama juicio ejecutivo. En el segundo juicio comprobativo es en el 7º milenio, donde los salvados estarán en el tercer cielo por 1000 años. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2. Nos dice también Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Los salvados tendrán un trabajo de ser jueces. ¿Pero jueces de qué? Jueces simplemente para examinar, ya no para salvar, sino para simplemente comprobar por qué las personas, millones de personas se perdieron. Simplemente para saber, van a analizar sus pecados, sus transgresiones, sus vidas, por qué se perdieron esta persona, pero ya no podrán ellos salvar ni perdonar nada, porque es simplemente para comprobar por qué las personas se perdieron. Apreciados hermanos, mientras la tierra estará por 1000 años sin sol, sin luna, sin estrellas, sin habitantes, sin plantas. Mateo capítulo 24 versículo 21 y versículo 29 al 30. Jeremías capítulo 4 versículo 23 al 28. Isaías capítulo 13 versículo 9 al 11. Este mundo se convertirá en un abismo de oscuridad para el diablo. El diablo no podrá a quien engañar más, porque todas las personas estarán muertos por 1000 años. Aquellas personas que no se prepararon, que no buscaron perdón, que no buscaron salvación, esas personas se quedarán en esta tierra cuando Jesucristo venga por segunda vez. Cuando se cumplen los 6,000 años, entonces Jesús le llevará al tercer cielo para estar allá por 1000 años. Entonces durante ese 1000 años la tierra va a estar sin sol, sin luna, sin estrellas, sin habitantes. Satanás y sus seguidores, los ángeles caídos, estarán ellos atados acá por 1000 años y no habrá a quien engañar. En el tercer juicio ejecutivo es después de los 1000 años, cuando ya se cumple los 1000 años, cuando los muertos perdidos resucitan en la segunda resurrección solo para recibir la sentencia de muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 al 15. San Juan capítulo 5 versículo 27 al 30. Porque Jesús ya no será abogado sino juez, como juez solo le queda ejecutar, y esto será cuando desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén, a la tierra, después de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 3. Después de los 1000 años iniciará la nueva semana, el nuevo mes, el nuevo año y el año de la vida eterna. Ya no habrá más llanto, ni más lágrimas, ni más dolor. Entonces cuando los 1000 años se cumplen, bajará la santa ciudad, bajarán todos los salvados. Entonces ahí habrá la segunda resurrección. Entonces los impíos van a resucitar simplemente para recibir su sentencia, porque ya la salvación ya se habrá acabado hace 1000 años atrás. Entonces hoy vivimos en el
tiempo de la salvación, en el tiempo de arrepentimiento, en el tiempo de cuidar nuestra salud. Nuestro cuerpo es la casa de Dios. Dios lo creó para que Él habite en esta casa. Por eso, mientras hay salvación, mientras hay perdón, la palabra de Dios nos dice en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y Dios nuestro, la cual será amplio en perdonar. Por eso, apreciados amigos, hermanos, estamos en el tiempo de perdón y en tiempo de salvación. Busquen a Dios mientras te puede perdonar. Busquen a aquel médico de los médicos, Dios, a través de su palabra, a través de su poder, a través de su creación, tanto sea las frutas y verduras, semillas, etcétera, etcétera. Dios nos puede sanar a través de su creación, de su mano poderosa. Las creaciones del seres humanos es difícil, no puedes obtener curación por ahí porque todos esos inventos, esas creaciones son medicamentos simplemente para dañarte desde los pelos hasta los pies. Les digo esto como investigador médico porque conozco muchas cosas de cuáles son las causas de muchas enfermedades. Por eso les digo porque yo conozco. Si no conociera no les diría nada. Entonces como yo conozco, gracias a Dios que me ha enseñado a través de su palabra. Entonces gracias a Dios por haberme enseñado muchas cosas acerca de la alimentación, acerca de la vida espiritual, y por eso como médico investigador, y no solo de la alimentación física, no solo de la alimentación natural, sino también de la alimentación espiritual. Por eso les comparto a ustedes para que ustedes estén muy informados y no les engañen ninguna persona. Bueno, gracias amigos, esto fue la noticia aquí en su canal Noticias de Acontecimientos Finales. Amigos y amigas, esto fue de mi parte y ahora les toca a ustedes. Comparten este video a sus amigos, a sus hermanos, y así estarán alcanzando la verdad, porque Jesús dijo en San Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La pregunta es, ¿de qué vamos a estar libre? Vamos a estar libres de la enfermedad, libre de la muerte eterna, porque estamos en tiempo de alcanzar salvación. Vamos a estar libres de la ignorancia, porque no vamos a vivir en desconocimiento, así como muchas personas viven en desconocimiento, no saben qué es lo que están comiendo, no saben para qué van a comer los alimentos, quizás sea semillas, sea frutas, en su estado de descomposición. Así van a llenar su cuerpo de cientos de enfermedades, pero no confunda con la fruta sana. La fruta sana es excelente para la salud, para que usted viva sano. Apreciados amigos, este fue el primer video. ¿En qué estado de maduración de fruta debemos comer? Ya los mostré, así es que ustedes lo saben. Si desean este video, descárganlo en su laptop, en su celular, descarga en su USB, y así pueden compartir a los demás por WhatsApp, o sea por vía internet, etcétera, etcétera. Y entonces con el segundo video nos vamos a ver en el siguiente video. Se va a llamar el título, las consecuencias por comerse las frutas en su pasado de maduración. Las consecuencias por comerse las frutas en su pasado de maduración, que vas a obtener alcoholización y drogadicción. Entonces esta parte les voy a explicar en la segunda parte del video. Ya sé que nos vemos en el siguiente video con cada uno de ustedes y Dios me lo bendiga.